Muy buenas tardes, días, noches, donde se quiera que estén y cuando nos vayan a escuchar. Les presento la Triantología Luz del mes 2019 y 2020. Están con nosotros el señor Jorge Luis Seco, poeta laureado de Nueva York, de Union City, quien nos va a leer y va a iniciar con un poema haciendo la diferencia. Nuestras reflexiones de luz del mes, especialmente en el 2020, han sido dedicadas a este tiempo de cuarentena en el que nos encontramos. Y Jorge Luis Seco nos hace un recuento de la experiencia que estamos viviendo en este tiempo de cuarentena. Lo hace en un estilo poético muy especial que se le caracteriza, por eso él es nuestro poeta laureado de Union City. Se ha dedicado a escribir en sus tiempos libres y ya son 8 libros publicados o más, algunos de ellos traducidos al inglés. Es un honor y una alegría inmensa que tiene el honor de darnos ahora ya un cuento divino hoy. Todos sus libros los pueden contactar personalmente a Jorge Luis Seco para encontrarlos, pero quiero que sientan la experiencia de lo que es un poema de reflexión de Jorge Luis Seco, haciendo la diferencia. Querido amigo, tienes el micrófono. Muy buenas tardes para nosotros los que estamos en el este, buenos días, Kalimera, para los que están en Grecia. Para mí es un honor participar en la triantología de Luz del Mes de 2020. Participé en la anterior también y siempre estoy cooperando con Marisa, porque Marisa es de las personas que coopera con todos también. Ella me pidió un poema sobre, como he hablado antes, sobre lo que estamos viviendo en estos momentos. Y el poema se llama ¿Qué es hacer la diferencia? Y dice así: ¿qué es hacer la diferencia en este mundo real cuando fuera de nosotros el universo es virtual? ¿A qué debemos mirar para sentirnos humanos si tomados de la mano ya es imposible de andar? ¿Dónde está la diferencia entre una novia virtual cuando la mujer dormida al otro lado de mí ni se entera la ofendida o se hace la dormida para vivir más feliz? Es dura esta nueva vida que nos obligan a vivir. Ya no puedes abrazar ni besar a un ser querido. Eso ha quedado prohibido por gobiernos y naciones. Serán muchas las sanciones si que te quieres rebelar. Hoy voy a hacer la diferencia en esta vida real. Nada me podrá frenar si quiero amar con pasión. Yo quiero dar un beso o abrazar a los abuelos. No quiero nada de lejos. Se acabaron las mentiras. A partir de este momento yo quiero vivir la vida como antes la viví. Quiero sentirme feliz, salir a la luz del día, saludar a los vecinos, relacionarme con todos sin temor y con valor. Quiero sentir el calor que proyecta el ser humano. No quiero nada virtual ni plasmado en las pantallas. Que cuando yo digo rana, la rana salte frente a mí. Abrazar con frenesí al amigo y al extraño. No puedo esperar un año para volver a vivir. Vivir así ya no es vida. Es una triste mentira. Voy a hacer la diferencia. Si me cuesta la vida, la ofreceré con amor y me moriré tranquilo. Jorge Luis Seco. Vamos, como tenemos los micrófonos apagados, este es el signo de aplauso. Muchas gracias a todos. Entonces, te vamos a dar muchos aplausos. Vamos a alzar las manos para expresar nuestra gratitud. Jorge Luis, quiero hacerte una pregunta y estamos en confianza y tú la puedes responder como tú desees. Yo te invité a participar en la antología 2019 con tus poemas haiku y te hice sufrir un poquito. Y luego en la 2020 te hice sufrir otro poquito más porque no pudiste hacer una narrativa y un relato sobre la experiencia de cuarentena. En unos 3 minutitos, dinos el contraste de lo que ocurrió. ¿Qué pasó con el haiku y qué pasó con la narrativa? Bueno,
con el haiku, sabes que yo soy cubano, ¿no? Y los cubanos cuando vamos a hacer un cuento corto nos sale una novela de 360 páginas. Entonces, yo tuve un programa de radio donde Marisa era una de nuestras corresponsales y llevamos a Jorman en persona cuando Jorman visitaba Nueva York. Y Jorman habló de los microrelatos. Y yo dije un día, me voy a poner a hacer microrelatos. Y yo que soy un fresco y un descarado, yo lo reconozco, no tengo que, no me lo tienen que decir. Me puse a hacer microrelatos y se los di a una persona para que los leyera. Y me dijo, oye, ¿tú no sabes lo que es un microrelato? Yo dije, sí, un cuento muy cortico. Me dijo, no, tú no sabes lo que es un microrelato. Esos no son microrelatos, pero son cuentos cortos y están muy buenos. Síguelos haciendo. Bueno, pues yo dije, bueno, pues no puedo hacer microrelatos, voy a hacer cuentos cortos. Nunca había hecho cuentos. Para mí un cuento, condensar una historia en un cuento, para mí es muy difícil. Entonces hice un libro de cuentos cortos. Pero cuando tú me invitaste a participar aquí, recuerda que yo tuve un proceso de catarata en los dos ojos y no veía bien del ojo izquierdo. Me costaba mucho trabajo ver ya me costaba trabajo conducir de noche. Y te dije, Marisa, estoy en un momento que no ni uso mucho la computadora, ni leo mucho, ni escribo mucho, porque me sentí un poco down, me sentí un poco deprimido, porque no podía ver bien. Y te hice un poema. Dije, bueno, te voy a hacer un poema. Los poemas por orden no me gustan, porque yo creo que la poesía es muy... Cuando ella viene hay que sentarse a escribir para hablar con ella y escribir la poesía. Así escribo yo poesía. Pero bueno, la situación de todo lo que nos estaba pasando me golpeaba, me tocaba, como dicen los mexicanos, me movía el tapete y dije, voy a hacer este poema. Este poema es donde ya estamos cansados de todo lo que estamos pasando. Estoy completamente de acuerdo que tenemos que seguir las normas, de las reglas que nos han puesto para tratar de sobrevivir esta pandemia. Pero en sí estoy un poco cansado. Estoy un poco cansado de vivir en mi casa apresado, sin tener un candado en la puerta, de no poderme reunir con mis amigos. Y ya en Union City hemos empezado a abrir un poco las fronteras, ¿no? Hemos empezado a hacer eventos con un 25% de personal, hacemos muchos eventos en la calle con mucha separación, las sillas a 6 pies de uno de cada uno, todo el mundo con máscara, pero se ha empezado a hacer de la vida a la gente, porque somos una de igual. Yo creo que fue la razón porque sentía así un poco. Mucha gente me dio a cocinar, que no me gusta cocinar. De un lado y me puse a cocinar y me quedé así. Oye, hice tal cosa, ¿quieres? Ven a buscar. Porque cocinaba para mucha gente. Ya me siento un poco mejor, me siento un poco mejor, posiciones completamente, ¿no? Y él casi me hacía un poco mejor porque me hacía y vamos a hablar de los problemas. Pero siempre me piden ayuda, para ayudar a todo el que necesita y me encuentra conmigo. Ustedes dos, Cine y ustedes me conocen, saben que pueden contar conmigo. Estamos tratando de hacer otro programa cada día, más allá de eso, que vaya contando conmigo. Y el que quiera hacer que yo lo entreviste, que hablemos del programa, ponerse en contacto conmigo, también. ¿Cómo está tu español? ¿Nos estás entendiendo? Sí, entiendo bien y solamente estoy escuchando ahora porque me encanta la literatura. Sí, yo viví en México y también Ecuador, Perú y Buenos Aires. Entonces, me encanta hablar y más idiomas. So, sigue, adelante, arigato, con mucho gusto. Arigato. Gracias, Confundido con japonés a veces. No te preocupes, no te preocupes. Bueno, muchas gracias por estar aquí presente. Te presento a Jorge Luis, poeta laureado de Nueva York, y ahora un gran amigo, Jorman Mejía. Él no somos familia. Hay una diferencia, como ustedes ven, en la Mejía y Mejías. Yo soy colombiana, Jorge Jorman es venezolano, y nos van a leer ahora algo muy diferente. En contraste con Jorge Luis, que su especialidad de Jorge Luis es la poesía y la novela, pero, como le dijo su amigo, los microrelatos no mucho. Entonces, Jorman nos va a leer una historia que nos regaló para la triantología 2020,
también le costó un poco escribirla, me gustaría saber por qué. Y tienes 15 minutos también para que nos expongas qué es un microrelato. ¿Cómo nos podemos poner un poquito más expertos? Le damos también la bienvenida a nuestro amigo Roberto Abril, que nos acompaña. Y Roberto, te presento a Yorma Mejías, quien nos va a hablar sobre los microrelatos, a la señora Ruth de México, que ya la conocen, Yorma de Venezuela, Jorge Luis Cubano, que se encuentra en Nueva York y es nuestro poeta laureado de New York City. Yo digo nuestro porque Nueva York es parte de mi corazón, aunque esté en la Florida. Y te presento también a Sidney, que ella estuvo en la sesión, el presentador de la sesión de la mañana, la experta en haiku. Sidney, y si te atreves al final a regalarnos un poquitito de qué es un haiku en español, tienes 5 minutos para expresarlo como tú quieras. No te preocupes que aquí no corregimos gramática, ¿ok? Bueno, Jorman, el micrófono es todo tuyo. Buenas tardes para todos. Para mí es un placer estar acá compartiendo con Marixa. Y bueno, voy a leer un poco acerca de un pequeño relato que escribí llamado El Pirata. Lo escribí en cuarentena. Casualmente lo escribí para Marixa porque hay muchos parámetros historia con el navío. Hasta ahora me tiene nada extraordinario. Tuve que renunciar a un guardarillo y los quedados en decoradas. Para lo que me enfrenté fueron días de eso. Dije que olvidaba la barra de manos. El bosque. Bueno, me era un frío. Las palabras comenzaron a prescindir de mí. Supongo que hicieron un caso de limpieza en donde todavía dos soñar. No he realizado espinas. Corran a mi alrededor. Hablas de vos, reinas, todas soy nada confianza, la arena, unas hojas del calendario. Yo sí, mi rey, pero la pendeja de mí. Mi rey, tu aliado. Incluso me hizo un mapa y con X, marcó el lugar de mis piensos. Comparte el y cojeando. Comienza un viaje importante de mi vida. Un viaje hacia la tierra memoria de una niña de... Ya, es el cuento. Cuéntanos qué es un microrelato. Sí, Marixa, un microrelato es una composición narrativa que se caracteriza por ser muy breve. Ese sería el concepto básico del microrelato. Pero de allí surgen preguntas que van de acuerdo al estilo del microrelato. Por ejemplo, el microrelato es un híbrido, porque el microrelato tiene un poco de poesía, un poco de filosofía, y tiene que tener una belleza como tal. Pero el microrelato, su particularidad es que la mitad del microrelato es escrita por el autor y la otra mitad es escrita por el lector. El lector tiene que complementar esta historia. Si no, es un caso fallido. Por ejemplo, uno de los microrelatos más famosos, El dinosaurio, de Augusto Monterroso. Y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Uno dice como que, es algo tonto, ¿cómo puede ser una historia? Pero no, analiza qué es un dinosaurio. ¿Qué es para ti un dinosaurio? Este microrelato es el más famoso por el hecho de tener más de 1000 interpretaciones diferentes. Esto se llama polisemia. Esta estrategia se llama polisemia. Que una palabra o una oración puedan tener diferentes significados. Entonces, cuando alguien dice, y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí, para Marixa, el dinosaurio pudiese parecer un dinosaurio como tal. Entonces diríamos que tenemos un cuento histórico. Digamos que un cavernícola despertó y se encontró un dinosaurio que estaba allí. Pero de repente para Jorge Luis, este dinosaurio es un problema. Entonces estamos frente a un relato psicológico. Pero entonces Ruth Pérez Aguirre considera que el dinosaurio es un dinosaurio tipo Jurassic Park. Entonces estamos frente a un texto de ciencia ficción.
Entonces Sidney piensa que es un dinosaurio de juguete. Estamos en un cuento infantil. Y Roberto, digamos que piense que el dinosaurio es un planteamiento, un argumento del que no puede responder. Entonces diríamos que es un planteamiento, un cuento filosófico. Entonces, este microcuento tiene esa particularidad que se puede interpretar de mil maneras, depende de las experiencias del lector. Por eso es tan importante la economía de palabras, porque mientras menos decimos, podemos decir más. Pero esto solamente lo pueden lograr escritores expertos, porque, por ejemplo, hay una carta de Karl Marx, de Karl Marx a Engels, donde dice, quise enviarte una carta un poco más corta, pero no tuve, disculpa que te envíe una carta tan larga, pero no tuve tiempo de hacerla tan corta. Y economizar las palabras es mucho más complejo que escribir un texto largo, como menciona Jorge Luis. ¿Por qué? Porque escribir un texto largo, tú te vas explayando, te vas soltando y va surgiendo muchas cosas. Y tienes oportunidades de incluir metáforas, incluir imágenes. Pero cuando tienes que economizar, tienes que elegir la palabra exacta. Entonces vamos a la técnica literaria de Gustave Flaubert, de la palabra justa, que es una técnica maravillosa que me encanta para escribir, que trato de emplearla. Por eso mi primer libro fue de microcuentos y luego pude escribir cuentos y luego fui escribiendo cuentos más largos. Porque si uno aprende a escribir cuentos muy cortos, va a ser más fácil escribir cuentos largos, porque uno va a lograr ser preciso. Ahora, los microcuentos, no solamente, Marixa, si me estoy pasando de tiempo, me hace una seña, me dice y yo me No te freno. preocupes que yo estoy fascinada. No te preocupes que te cortamos. Te apago el micrófono. Claro. Entonces, No, estamos aprendiendo. Muchas gracias. Entonces, sí, con el microcuento tenemos un problema, que algunas personas piensan que todo es un microcuento, pero no todo es un microcuento. Yo puedo decir, fui a la panadería y compré pan. Es una historia que puede estar completa, pero no tiene elementos poéticos, no tiene elementos filosóficos, no tiene ningún planteamiento, solamente es como una historia llana. En cambio, el microcuento tiene que tener cierto picante, cierto sabor, de una u otra forma. Nosotros tenemos que tratar de incluirlo. A mí me encanta en mis microcuentos, los microcuentos se diferencian del cuento largo solamente por la brevedad. Claro, hay otros elementos, pero digamos que un cuento de una página, como el que yo acabo de leer, es un microcuento. Pero este microcuento no son mis favoritos. En el primer libro que yo publiqué, la mayoría de los microcuentos no pasan de 19 palabras. O sea, son cuentos sumamente cortos. Pero yo me esforcé porque que hubiese una historia fuerte allí. ¿Y Marixa? ¿Tú nos podrías leer un microcuento de 19 palabras para poder entender ese contenido? Sí. Sí, sí puedo leer algunos que recuerde. No los tengo a la mano, pero Perfecto. por ejemplo hay uno que ganó un premio en la Universidad de Carabobo, Venezuela. Se llama Regresión. Dice, y poquito a poco los residentes de aquel país se acostumbraron a retroceder en el tiempo. Voy a decir Jorge Luis la agarra. Jorge Luis, agárrala. ¿Se acostumbraron a retroceder? En el tiempo. En el tiempo. Wow. Y poquito Si no te a poco, metieron yo te hubiese residentes... metido preso por eso. Sí. Pero el microcuento me da la posibilidad de escudarme, porque yo puedo decir que es ciencia ficción. Claro, eso yo no era lo que... Puedo decir que es ciencia ficción. Incluso hay una serie televisiva llamada Dark, que se hizo muy popular hace poco, donde las personas regresaban en el tiempo por una especie de túnel. Yo puedo decir que mi cuento trata sobre eso. Claro. Pero también puedo decir que es una crítica política. Muy bien. Así lo tomé yo, desde cuando lo acabaste de leer, yo lo tomé así.
Pero es lo que tú dices, es un relato que tiene 1.000.000 de aperturas. Como yo me sienta, voy a dar una apertura totalmente diferente a la de Marixa o a la de Rux o a la de Sidney o a la de Roberto. Exacto. Fantástico. Ahora, yo ¿Qué podría elementos básicos, leer ¿cuáles son los elementos básicos del microcuento? la Para brevedad, conseguir- la brevedad, polisemia, tercero, complicidad con el lector y algún elemento artístico que lo haga brillar. Porque no solamente porque yo escribo una frase corta, o sea, brevedad, ok, algo corto. Segundo, la complicidad del lector, que el lector pueda complementar el texto. La tercera y la más importante para mí, que tenga un elemento artístico, algo que le dé una belleza particular. Por ejemplo, voy a leer otro rapidito que se llama, no recuerdo el nombre, creo que se llama Desenfreno, y va por la parte poética y erótica, digamos, dice así: planté mi bandera en el lunar más recóndito de tu cuerpo. That's it. Sí, lo leí en tus redes Planté sociales. mi bandera, sí, planté mi bandera en el lunar más recóndito de tu cuerpo. Recuerda que habemos menores de edad aquí. Pero recuerda Sí, que se puede pero en interpretar este de texto, diferentes formas. claro, pero en este texto hay un toque poético. Yo siento que hay un toque poético. Yo siento que hay juego de palabras por plantar la bandera en vez de la luna, en un lunar, con el alunizaje. Y también tiene el texto erótico. Si nos vamos al texto simple, para mí es súper erótico y es muy poético en el hecho de la compenetración que tiene que haber en un par de personas para encontrar el lunar más escondido de la piel del cónyuge, de la pareja, whatever. Fantástico. Me gustaría saber si alguien de los participantes tiene una pregunta para Jorman. Señora Ruth, ¿usted tiene alguna pregunta para Jorman, que usted también es experta en microrelatos? ¿Yo? Sí, señora Ruth. ¿Yo? Usted, ¿O usted. él? No, usted, si tiene una pregunta para Jorman. Sí, Jorman, primero te felicito. Tengo muchísimas ganas de leerte. Ojalá que cuando terminemos me digas dónde. De todas maneras, te voy a buscar en Facebook y ver dónde puedo leerte. Ciertamente todo lo que has dicho sobre el microcuento es lo correcto. Es un arte escribir un microcuento. Toda la gente debíamos de escribir microcuentos. Es un ejercicio mental muy bonito que se puede desarrollar incluso mientras uno viaja o no tiene nada que hacer. No es lo mismo que estar escribiendo un cuento largo o una novela. De veras me encantó lo que leíste, Jorman, y te vuelvo a felicitar. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Cuánto tiempo Muchas tienes gracias. escribiendo un microcuento? Yo empecé a escribir microcuentos hace como 10 años, pero logré publicar mi libro de microcuentos en el año 2016. Es muy interesante la historia como yo comencé a escribir microrelatos, porque yo no conocía el texto de microcuentos, pero yo tenía una amiga, una compañera de clase de la universidad, que teníamos conversaciones intelectuales, y ella escribía, me presentó un microcuento. Y yo hice un microcuento de una página, una cuartilla, y ella, no, es muy largo. Y yo, ok, lo bajé a, digamos, 5 párrafos. No, es muy largo, porque ella no conocía el concepto de microcuento como tal. O sea, ella tenía como una pequeña apreciación y ella solamente conocía el microcuento ultra corto. Y ella me presionó tanto para escribir estos microcuentos tan cortos que yo le agarré el gusto y empecé a escribir microcuentos cortos. Ahora, algo interesante que yo hago para diferenciar de manera violenta
lo que es la novela, lo que es el cuento y el microcuento, son con acciones delictivas. Por ejemplo, en una novela el autor tiene que secuestrar al lector. Secuestrarlo. Desde la primera hasta la última página. Pero cuando hay un secuestro, el secuestro tiene ciertas licencias. Primero, captarlo, montarlo en el carro, llevarlo a un lugar, alimentarlo. Tiene esas licencias. Ahora, en un cuento, el narrador es como si golpeara o como si peleara, tuviese una pelea con el lector, donde es una pelea, una batalla corta, pero en el microcuento, lo que llevan a este tipo de comparaciones, es como si le dieran un disparo en la cabeza, fulminante. El lector no tiene tiempo de espabilar. Incluso el efecto de un microcuento tiene que ser que uno se quede pensando más tiempo que el que tardó leyendo el microcuento. Si tú tardaste un microcuento 1 minuto en leerlo, tienes que tardar mínimo 5 minutos analizando qué quiso decir el autor. Entonces, es algo así. Maravilloso. Roberto, ¿tienes alguna pregunta para Jorman? No sé si... Puedes, el micrófono lo vamos a... El micrófono Ok, ya. apagado. Roberto, para una pregunta para Jorman. Pregunta, me parece como es like flash fiction y, es corto ficción. Y también como Ernesto Hemingway, 6 palabras, un cuento de 6 palabras muy corto. Y, me da cuenta que la mayoría de la gente no lee mucho, solamente es corto, no tiene la atención. Mi hijo, solamente corto es, importante en esta época. Y también pienso que es una, como en su microficción, la esencia, es essence, en cómo capturar ese essence, que es el secreto de capturar el essence del microcuento, por favor. Sí, yo trato de plantear algo. En todos los microcuentos yo trato de plantear algo. No es solamente porque es algo bonito, sino que es algo que quiero decir. Yo tengo un método de escritura particular. Yo no escribo tan rápido. Se me ocurre una idea y yo digo, wow, esto es maravilloso y quisiera plantearlo, pero ¿cómo lo planteo? En una novela, en un cuento, un microcuento. Entonces yo voy pensando en esa idea mínimo una semana. Si en una semana esa idea no me enamora, yo no la escribo. Pero digamos que esa idea, sí, toda la semana estuvo diciéndome, tienes que escribirme, porque me ha pasado que se me ocurre una idea que hoy creo que es maravillosa, pero mañana me levanto y ya no la recuerdo. O mañana me levanto y ya no la considero tan genial. Entonces, digamos que yo decido hacer un microcuento. Entonces, esta idea tiene que ser un planteamiento, ya sea una crítica social, lo que sea. Ahora, tengo la idea de lo que quiero decir, digamos que yo quiero decir que, por ejemplo, algo que se me acaba de ocurrir ahorita, que los escritores tenemos que aprovechar todas las oportunidades tecnológicas que mencionó Sigmund. Todas las oportunidades tecnológicas, redes sociales, todo eso, tenemos que aprovecharlo. Porque yo quiero decir eso de una manera. Entonces, trato de buscar las palabras correctas, las palabras exactas, con pinza. Busco una a una la palabra hasta encontrar el planteamiento y las palabras correctas para decir lo que yo quisiera decir. No sé si logré responder. Sí, fantástico. Roberto, ¿quieres hacer una pregunta? No sé si el micrófono tuyo te funciona y si no, escríbela en el chat y yo la leo. No te escuchamos, Roberto. Escriben en el chat tu pregunta y yo la paso a yo creo que ya tiene el micrófono.
Creo que tiene el micrófono abierto, solo debe hablar. La puedes escribir en el chat y nosotros la leemos. Bueno, pues te agradezco mucho, Jorman, porque realmente nos abres un panorama muy claro de lo que realmente es un microrelato. Realmente siempre estamos confundidos con que es un cuento corto, pero realmente Sí, es mucho más que un quiero- cuento corto. No. Roberto nos dice que le interesa Quisiera lo del aprovechar rápidamente, microcuento. no recuerdo quién fue el autor que lo dijo, Perfecto. pero sí, quisiera aprovechar para dar algo, no recuerdo exactamente cuál fue el autor que lo dijo, un autor clásico que dijo que un gran ejercicio sería escribir un Bueno, nuestro querido amigo Jorman se encuentra en Venezuela y en Venezuela tenemos problemas de conectividad. Pero Roberto nos dice que le interesa mucho el microcuento, pues es algo que puede motivar a pensar e imaginar. Y realmente esto es lo que centralmente es el enfoque que estamos haciendo con escribiendo los microrelatos. Cuando les pedí en la triantología escribir, Jorman, regresaste. Cuando les pedí en la triantología Luz del Mes escribir una narración, yo sé que muchos se enfocaron en la narrativa, en la prosa, pero lo que nos impactó fue los microrelatos de Jorman en sus redes sociales y por eso quisimos traerte. Roberto nos dice que, bueno, exactamente, que los microrelatos nos hacen pensar. Y quiero leer el microrelato que él acaba de escribir. Jorman, quiero que lo analices y nos digas si se considera un microrelato. Dice, en el lago, un pato voló. Los otros dos en lo alto. Ninguno llegó a la orilla. En el lago un pato voló. Los otros dos en lo alto. Ninguno llegó a la orilla. Muy interesante, Roberto. Señora Ruth, ¿nos quiere dar alguna observación sobre este pequeño escrito de Roberto? Y es muy cierto. Puede, cuéntenos. ¿Quiere que se lo vuelva a leer? No, Maritza, primero no me digas señora. Ay, Dime solo Ruth. Perdón. Dime solo Ruth. No conozco que las personas tienden a usar esa palabra. Ruth, gracias. No, está interesante su cuento. Me gustaría escuchar el análisis que le haga Jorman. Es más técnico que yo. Perfecto. Sí, pero sí está interesante, ¿eh? Jorge Luis, ¿tienes algún análisis? En el lago, un pato voló. Los otros dos en lo alto, ninguno llegó a la orilla. Espérate, tienes que quitar el micrófono un segundito. Puedes quitar el micrófono. Exacto, perfecto. Para mí el microrrelato es muy difícil, ya lo dije antes, ¿no? Pero cuando tú lees esto, el llegar y el no llegar tiene miles de puertas abiertas. Exacto. Porque el no llegar puede ser un plan o un sueño que tú has tenido y nunca vas a llegar o nunca llegaste. Puede ser algo que tú esperas de otra persona y que nunca llega también. O sea, solamente cuando yo digo nunca llegaron,
ahí hay muchas puertas abiertas. Y dije anteriormente que esto es igual que un cuadro o que una poesía. Si nos paramos 10 personas frente a un cuadro y le pedimos a cada uno que haga un análisis de lo que ha visto en el cuadro, en el lienzo, seguro que 8 no van a coincidir. Y en la poesía es igual. Yo puedo leer un poema ahora de Sidney hoy y estoy eufórico y el poema me da más fuerza y me da vida. Y mañana lo leo y estoy triste y tengo una pena y el poema me dice cosas totalmente diferentes. Y es el mismo poema. O sea, y en los microrrelatos creo que ese estado en que tú te sientes cuando lees esas cortas líneas son las que te van a abrir un montón de puertas. Pero para mí, la palabra llegar significa un objetivo que quieres lograr, ¿no? De muchas índoles. Y no llegas a ese objetivo, ¿cómo te sientes? Cuando tú quieres lograr algo y no llegas a lograrlo, pues te sientes mal, te sientes que has perdido parte de un sueño, que has perdido como un ala de un ave. Para mí es lo que puede significar ese microrrelato. Maravilloso, exacto. Vamos a esperar si Jorma se puede comunicar nuevamente, se puede conectar para analizar esta bellísima reflexión de Roberto. Pero nos queda claro que los microrrelatos nos hacen pensar. Y el lector es el que va a tomar la segunda parte del microrrelato, ¿sí? ¿Cómo lo va a recibir? Y esa es la maravilla de la literatura. Yo, en mi reflexión de luz del mes, traté de hacer un microrrelato, lógicamente que nunca parecido a lo que nos hace Jorge Luisa o lo que nos ha dado Jordan, pero es sobre no estamos solos. Muchos de los escritores les costó mucho trabajo escribir. Entonces hice una pequeña reseña para invitarlos a que no se sintieran solos y a que escribieran lo que sentían. Y la reseña decía así: es usual tener miedo a los cambios, pero las nuevas normas están aquí para quedarse. Resistirnos no es la solución. Una cosa es clara: un pequeño virus puso la faz de la tierra de rodillas. Con esta reflexión invité a varios de los participantes a que escribieran, y muchos de ellos lo hicieron de una forma magistral, por poemas, como el de Jorge Luis, haciendo la diferencia. Jorman, el pirata, una poco de ficción y realidad, un juego entre su niña y él, pero Sidney nos dio algo totalmente diferente, y es que nos regaló una reflexión en poesía, con un estilo único que se llama haibun. Entonces, Sidney, cuéntanos un poquito qué es un haibun. Sí, trata, no te preocupes, como puedas, te vamos a entender. No estoy preparado No con la forma técnica, no con la forma técnica ni todos los detalles, pero con tus palabras, ¿sí que es un haibun? Pues haibun es una forma de una combinación de haiku con el texto de prose, como dice prose en español. Prosa, la prosa en combinación con el haiku. Es como, por ejemplo, poeta Basho japonés, es el libro que él escribió, es The North Passage, y es como una, viaje. En prosa es escribió sobre su viaje, explicar, pero también hay una haiku. Entonces, la prosa es poética también, and haiku en combinación. Entonces, esa combinación de haiku, poemas y texto, prose, es más fácil para mí porque es difícil para mí escribir corto, Yo trabajé como periodista y más profunda y más
entonces corto. Entonces, con un poquito de pros, yo puedo expresarme mejor, con más información que no puedo poner en solamente 3 o 4 líneas. Entonces, puedo expresarme más como, el sitio o el viaje, el escenario. Entonces, eso es un haibun. Haibun es como un híbrido y mezclar. Un híbrido, mezclar dos formas, poesía con prosa. estoy mezclando japonés. No. Muchas gracias por el esfuerzo. Un hypo también, un mezcla de foto, poema, pero es nuevas formas, más cortos y es más breve, pero es como Human said, es poderoso. Lo más corto es más poroso también, porque es simple. Okay. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Estoy escuchando. Signe, Marixa no me había dicho de eso, porque si no yo hubiera unido la prosa con el haiku y hubiera sido mucho más fácil para mí. Bueno, es que cada uno iba a tener un estilo especial. No, es que el otro libro era de haiku nada más, ¿no? Exactamente. Signe, me hubiera unido contigo, Signe, para escribir prosa y verso. Perfecto. Bueno, entonces ahora les voy a leer algo muy especial. Cerramos el libro con un epílogo de la profesora Jan Williams desde Tasmania, Australia. Y para nosotros es un honor realmente siempre hemos trabajado con Centro, Norte, Sur, América y Grecia. Pero esta vez se nos unió varios países de Europa y se nos unió Australia a este proyecto. Y nuestro futuro es llegar también a África en el 2021 para completar los 5 continentes con Luz del Mestre y antología. Estoy trabajando en ello. Pero el epílogo, quiero cerrar esta primera hora de reflexión de los microrrelatos, de el pensar en lo que estamos viviendo, y dice así: 2020 se registrará en la historia mundial como el año de COVID-19, el año en que la vida tal como la conocemos cambió irrevocablemente para cada ser de la Tierra. Los científicos informaron que una pandemia global era inevitable. El trato irreverente del planeta del que depende nuestra existencia nos está pasando factura. Nuestro mundo interconectado y el acceso de viajes económicos facilitaron la propagación y el acceso a la propagación del nuevo coronavirus. Pronto se reportaron infecciones, muertes, crecimientos potencial día a día. Los confinamientos fueron puestos en su lugar, algunos más enormes que otros, confinados en su hogar para aquellos afortunados de tener un hogar. La humanidad ha respondido con amor, desesperación, fe, ira, compasión, resiliencia e ingenio. La gama de emociones y opiniones se comparte a través de la red de Internet sin parar, 24 horas al día. Otra red, la de la vida, capta mejor la interrelación y la interdependencia de los fenómenos filosóficos, biológicos, físicos, sociales y culturales que impregnan esta actividad. El dominio humano que la Tierra está experimentando ahora no nutre esta red de vida interconectada. El impacto de COVID-19 ha abierto los ojos de muchas personas a esta realidad mientras reflexionan sobre lo que era, qué es y qué será para sí mismo, sus familias y nuestro planeta. Cada persona tiene una historia que contar sobre cómo el coronavirus ha cambiado sus vidas.
La triantología Luz del Mes comparte las reacciones, esperanzas, temores, ideas y lecciones aprendidas en cuarentena por autores unidos por el amor de la naturaleza, la armonía, la creatividad y la paz mundial. Sus contribuciones alrededor del mundo apuntan a un futuro más brillante donde el respeto y la colaboración son la norma y la red de vida se nutre, como todos nosotros, están ayudando a dar forma al camino de un mundo por venir. Nuestra triantología Luz del Mes les da las gracias a todos los que participaron, colaboradores, a todos los que formaron parte de la triantología 2020 y 2019, 50 autores en total nos han deleitado con estas dos triantologías. Para el 2021, desde ya les invito a que piensen en una reflexión en 3 estilos, o jaibón, o microrrelato, o prosa poética, en la que puedan expresar cómo sobrevivir a una cuarentena. Porque sé que no estamos solos y que vamos a salir adelante. Yo les agradezco el que hayan compartido conmigo esta experiencia. Gracias y nos pueden seguir en Luz del Mes en todas nuestras redes sociales.